Muy bien, pues aquí de regreso y de regreso yo emocionado. Se los he dicho continuamente a raíz de presentarles a mis buenos amigos, a mis buenos carnales, a mis maestros, a la gente que ha tenido que ver muchísimo, que ha influenciado demasiado en mi vida. ¿Por qué? Ya lo verán ustedes, cada uno de ellos en diferentes partes, como dije también, en algún momento desde Colima. Desde Colima tenemos gente valiosísima, gente que personalmente yo admiro mucho. Ya han visto por ahí algunas de mis pláticas con algunas de estas personas. Hoy particularmente tengo el honor. Pero es que de verdad es un honor y es para mí especial, muy especial, entrevistar a una de las personas que marcó una parte diferencial en mi vida. Una parte que, digamos, fue un parteaguas. Él estuvo ahí para decirme, hey, todo va a estar bien, cabrón. Nunca en la historia de la radio, en Colima, hemos tenido una persona que se preocupe tanto por resguardar la historia, por hacer que no nos perdamos en el tiempo. Eric Guzmán, maestro, amigo, qué placer de veras tenerte aquí en este espacio. Mi querido Master, siempre es un enorme gusto responder al llamado de la bestia. La bestia que subyace bajo la vena inconfundible, el ruido inconfundible, el run inconfundible de la radio. Me da mucho gusto estar contigo. Buen día, buena tarde y buenas noches a todos los huevonautas que hoy no sé si lo planeaste o fue una mera coincidencia, que en el Día Mundial de la Radio estemos charlando a través de Huevón Radio, Master. Imagínate, Master, imagínate. Tienes, decía yo, una particularidad, un sello, creo, hoy por hoy, y este es, Master, tú resguardas, eres como de esos magos que tiene todas estas cajas llenas de secretos, de cosas que cambian realidades. Mejor dicho, ¿no qué? ¿Por qué, Master? ¿Por qué eres tan enamorado y tan apasionado de un medio que hoy muchos dicen anda como que queriendo fallecer? ¿Por qué estás tan enamorado de la radio, Master? Estoy enamorado de la radio por mi vínculo primario en la década de los 70. Mi relación directa con la música, con las voces, fue la radio. Debido a una carencia de que no había televisión en mi casa, entonces yo pertenezco a la vieja generación de la radio, a los niños que en lugar de llegar de la escuela para ver algún programa de radio, para ver algún programa de televisión, se dedicaban a escuchar la radio, pero no una radio de manera involuntaria, Master. Es decir, era la radio que estaba en todos los lugares, sí, a los que yo frecuentaba, y principalmente pues en la casa de mi padre había siempre un radio. En la casa paterna, la casa familiar, siempre hubo música y un radio era casi de cajón. Así sí, que esa es una manera primaria de conectarme y de enamorarme con la radio, casi de manera involuntaria, como soundtrack. Y la otra, precisamente porque yo no confío en la memoria de nadie, empezando por la mía, y sé que mucho de lo... Yo no sé en qué momento empecé a tomar conciencia de lo que habitualmente escuchábamos en la radio todos los días, algún día iba a desaparecer. Sí. ¿Cuándo? No sé, pero mi desconfianza mi temor hacia que esos sonidos y esas voces desaparecieran se ha confirmado día tras día, año tras año. Es decir, por mucho que nos guste algo que esté al aire, tarde o temprano va a desaparecer. Desaparecen los conceptos, desaparecen los individuos que la hacen, los individuos que las dirigen. Entonces son dos motivadores. Y tercero,
y casi de manera no pensada el convertirme en los anteriores años en una de esas voces que se han escuchado durante más de 3 décadas en el aire de la ciudad de Colima, Masta. Más de 30 años, Masta, tienes haciendo radio y haciéndola bien. Tú te has comprometido, y lo digo de verdad, no es cebollazo, no es por tenerte aquí enfrente. Te has comprometido de una manera mucho más seria y directa que la mayoría de los tipos que estaban a tu alrededor y que tenían tu edad. Tú casi siempre fuiste de aquellos que veía un poco más a los viejos, querías aprender, siempre tuviste mucha hambre. Y repito, no solamente fue aprender de ellos, los atesoras, los tienes voces que admiras. Platícame de esas voces, Masta. ¿Cuáles son esas voces admirables y por qué? Bueno, indiscutiblemente son las voces que directamente logré capturar del aire, principalmente aquí en Colima. Desafortunadamente la memoria y el interés por parte de los radiodifusores casi ha sido nulo en ese sentido. Tú sabes que la mayoría de radiodifusores ven a los locutores como trabajadores, no los ven como colaboradores. La enorme diferencia entre un colaborador y un trabajador se manifiesta en el desprecio, inclusive que los mismos locutores tienen hacia lo que realizan todos los días. Yo estoy seguro, y lo he confirmado platicando con ellos, de que han sido oportunistas. Algunos de ellos se han llegado a la radio porque se abrió un espacio, porque les ofrecieron, y pocos, muy pocos, han sido los que llegaron por vocación. Sí. Yo no entiendo, Masta Rentería, cómo un locutor no se visualiza, no se posiciona como alguien que todos los días crea un producto. Yeah. Cuando me doy cuenta que la mayoría de locutores no están interesados en conservar lo que hacen, de alguna manera me confirman que no tienen y no reconocen la trascendencia de lo que están haciendo debido a la habitualidad, a la cotidianeidad de estar todos los días al aire. Por ejemplo, un músico, imagínate a un músico que no graba lo que canta, que no graba lo que crea. Es impensable, ¿no? Las grandes bandas de rock, los grandes cantantes, a través de, no sé, quizás 100 años que tienen la grabación de discos, si no hubiesen capturado de manera formal ante una empresa discográfica, una compañía discográfica, o de no haberlo hecho de manera, ¿cómo se llama? De manera personal, todo eso que ellos crearon se habría convertido en un mito, en una leyenda. Afortunadamente se reconocieron como alguien que traía cierto talento, que tenía algo que aportar a la historia de la música, a la historia de sus regiones, etc. Pero cuando eso lo trasladamos, repito, a los locutores, me doy cuenta que muchos de ellos efectivamente sí merecen caer en el olvido, porque ni ellos mismos valoran lo que hacen. Sí. Como te digo, debido a que están en la radio por una oportunidad que se les abrió, pero que no necesariamente son gente que tiene la vena, que tiene esta vocación para hacer radio asertiva y acertada todos los días. Sí. Entonces, yo me di cuenta que estas voces, cuando tú y yo llegamos a la radio, que llegamos más o menos en la misma década de los 90, yo llegué en el último año de la década de los 80, ya tenían las edades que probablemente tú y yo ahora tenemos, es decir, andaban en los 50 años. Sí. Y la misma radio, la misma dinámica del medio, de alguna manera ya los estaba relegando. Sí. Mal, porque muchos de esos locutores le estaban dando y le habían dado una personalidad, una distinción categórica a nivel nacional a la radio del país. Y con el paso del tiempo, cuando de verdad hice mía la vocación, la intención de capturar esas voces,
es que con el paso de los años me di cuenta que muchos de ellos habían fallecido, que muchos de ellos pertenecían a una época, como los cómics, fíjate, Masta, la radio ha tenido su edad de oro, su edad de plata y su edad de bronce, y la última etapa que yo veo en la radio, y espero que de verdad no sea la última, es la etapa de internet. Dentro de la colección, dentro de la fonoteca que tengo de radio, es un honor para mí decirles que conservo grabaciones con la voz de el primer locutor de la radio en Colima. Wow. Genaro, de apellido, de nombre Genaro. Hoy no, en este momento no recuerdo su apellido, pero estuvo en la inauguración de la estación pionera en Colima, la XCRL. Entonces, sabemos que las primeras voces que se escucharon, o una de las primeras voces que se escucharon en Colima, fue la de Roberto Levi, el fundador, el pionero de la radio en Colima en 1937 con la radio experimental, y luego ya con la conformación formal de XRL en la radio en 1940, el 12 de octubre de 1940. Y Genaro estuvo en el día de la inauguración de RL, y por alguna razón que hoy entendemos como cambios necesarios, como fenómenos naturales normales, la estación está al aire poco tiempo porque al año siguiente, del 12 de octubre, pues sobreviene el ciclón y acaba con la emisora. Debido a ello, pues este locutor se queda sin trabajo y decide partir a otras ciudades, Guadalajara, el norte, Europa, estuvo en la BBC, estuvo en Estados Unidos, todavía hasta 1990 laboraba y tenía en la publicidad, ahí creo que estaba en California. Entonces una de las grandes voces que atesoro es precisamente el primer locutor, es decir, la primera voz que escuchó el aire y los oídos de Colima fue la del ingeniero Levi, pero por ser, digamos, el pionero, el creador manual y emocional de la primera estación de la radio en Colima, pero el primer locutor, el primer empleado de la radio, que fue Genaro, pues lo conservo a partir de un programa especial que se hizo en 1990 por los 50 años de la RL de Colima. Entonces hubo una serie de entrevistas a partir de, creo que del 1 de enero de 1990 hasta el 12 de octubre, en una serie de 50 programas especiales que se transmitían, me parece que todos los miércoles a las 2 de la tarde. Entonces el productor de ese programa de 50 aniversario de la RL invitó a los pioneros y a aquellos que estuvieron involucrados con todo el desarrollo de esos 50 años de la RL de Colima, y es a partir de ese programa, o en ese programa concretamente, donde invitan a este primer locutor, y yo lo tengo, y yo grabo la mayoría de esas emisiones de los miércoles, y de esa manera es como obtengo muchos archivos importantísimos en la radio de Colima de 50 años, de 1940 hasta 1990, Masta. Solo por mencionarte uno de los grandes tesoros que conservo históricamente hablando de la historia de la radio de Colima. Tú, Masta, has sido una persona que se ha distinguido por llevar información en cada espacio en el que estás. Información de lo que se te antoje, de la misma música que presentas, de situaciones, en fin. Lees, te preparas y compartes. Hoy eso es muy fácil. Hoy muchísimas personas lo hacen. ¿Por qué? Porque es tan fácil como meterte a tu teléfono, checar en internet qué está pasando, ¿Cuáles fueron tus peripecias, Masta, para conseguir la información que querías compartir con la gente? ¿Cuál era tu fuente? ¿De dónde sacabas todo esto que compartías? Principalmente las revistas de rock, las revistas musicales, que en consonancia con la televisión y la radio desde la Ciudad de México, porque recordemos que la década de los 80 anterior
A la llegada de las frecuencias moduladas al estado de Colima, teníamos la facilidad de capturar de manera aérea mediante ciertos artilugios electrónicos emisoras cercanas a Colima, concretamente las de la ciudad de Guadalajara y Ciudad Guzmán, es decir, de manera directa, Ciudad Guzmán y Guadalajara a través de una antena colocada, no sé, a 3-4 metros de altura en el techo de la casa de cada uno de los que gustábamos del diexismo, y de manera también natural desde cualquier parte de la Ciudad de México, inclusive a nivel internacional, en la amplitud modulada, o las estaciones de onda corta, las estaciones de onda larga. Entonces había una especie de desfase entre la información que yo compraba en papel en las décadas de los 80 y 90 y la información inmediata que recibía de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de León, Guanajuato, y todas tenían una particularidad. Tenían locutores que informaban, no solo que entretenían. Entonces esa fue primariamente mi base de datos, una base de datos que afortunadamente y clavadamente aún conservo número a número, no solo en papel, sino también en documentos sonoros, también en documentos fotográficos y en documentos audiovisuales. Pero durante mucho tiempo, todavía hasta hace algunos meses, cuando quiero hacer alguna emisión especial dentro del programa que todavía conduzco en Colima y que pueden escuchar a través de internet, eventualmente llevo alguno de esos libros especiales, alguno de esos números especiales o cualquier número suelto de las revistas de rock. Es decir, todavía me jactaba hasta hace un tiempo de ser todavía, insisto, uno de esos locutores que se documentaban en papel. Desafortunadamente, los cambios han traído consigo las crisis, inclusive en las editoriales de ese tipo de información, de ese tipo de documentos, las revistas y los monográficos de música, y desaparecieron. Al menos en México, que yo sepa, la última revista que circuló, que estuvo a la venta, fue Rolling Stone. Pero Rolling Stone fue vendida y con ello se degradó. Lo que queda de Rolling Stone se ha degradado al nivel que ya no tiene referencia alguna con la original Rolling Stone, que era propositiva, que era rebelde, que cuestionaba mucho de lo que estaba sucediendo, al igual que la MTV. Ve el nivel en que se encuentra la MTV actual, ve el nivel en la que se encuentra la revista Rolling Stone. Repito, no sé si en México aún se publique en papel, pero lo que existe en línea está absolutamente del otro lado de lo que significó la Rolling Stone. Entonces, hoy, a partir de la desaparición de esas editoriales, es que al igual que la mayoría de ustedes, acudo a fuentes muy confiables de internet. Obviamente también estoy en la web ya obteniendo información actualizada, Masta, hoy que hablas tú de información, que precisamente estamos tocando el punto de información, ¿hay algo ahorita que quede de la radio que hicimos? ¿Y hay manera de recuperar en la misma radio lo que se hizo, o definitivamente deben de ser otros medios? Uno de los grandes problemas por los que atraviesa la radio desde hace una década, indiscutiblemente desde hace una década, es el cambio de directivos. Los directivos que han heredado el medio a unos hijos que probablemente no se involucraron en las formas metódicas y funcionales de la radio. Estos juniors, estos nuevos apoderados de la radio, tienen algo que, junto con el desgano y con la falta de empatía, con la falta de amor hacia el medio, tienen a la radio en una crisis de la que cada día
cada cierto tiempo vemos cómo se cierran emisoras, se cierran fuentes de empleo y de información. Y está bien, porque las cosas que no sirven deben desaparecer. Están condenadas a desaparecer, no importa si un día aparecen y hacen fiesta y hacen un carnaval. Si no tienen sustancia, si no tienen carnita, están condenadas a desaparecer. Lo que antaño tú y yo llamábamos amor por la radio, yo muchos días, durante muchas horas al día y en muchas emisoras, yo noto mucho odio al medio. Hay mucho odio al medio, porque lo que se vierte al aire y que ahora se obtiene eco y se difunde a través de internet hacia lugares, sitios insospechados, es odio. La forma en que se hace radio ahora no es otra cosa más que el reflejo de gente que no ama la radio. Y si no ama la radio, entonces odia a la radio. Ve lo que está sucediendo con el tipo de contenidos homologados al que te refieres. Sí, Una de las viejas buenas formas de radio, y lo voy a decir no porque esté clavado en el pasado, que si es el tipo de pasado con la categoría que conocimos, qué bueno que yo esté clavado en ese pasado, porque en términos de cultura equivale a tener a ciertos escritores como parangones, como parámetros para tratar de emularlos. Desafortunadamente, lo que se emula ahora, y que claro que no es nuevo, es la jodidez para hacer las cosas, el odio y el desprecio hacia la radio. Cuando no se quiere al medio, tampoco se quiere a los destinatarios. Y se les transmite información que ni siquiera es tomada en consideración para investigar si es verídica o no. Sí. La radio, como lo dije y lo he estado repitiendo incansablemente, se convirtió en la servidora de las redes sociales. Sí. Es decir, los medios han invertido sus papeles. Ahora sí, la gente que está dirigiendo, en su mayoría, porque existen obviamente excepciones, en su mayoría, al igual que quienes están al frente de los micrófonos, no detrás, ya no saben qué fue primero, si el huevo o la gallina. Dicho de otra manera, ya no saben qué fue primero, si la radio o las redes sociales. Y ahora han invertido los papeles, y no es posible que un medio que tiene más de 100 años de demostrar sus bondades, su eficacia para difundir mensajes, para difundir contenidos, para difundir cultura, para difundir comerciales y servicios, no es posible que se haya convertido en una súbdita, en una servidora de las redes sociales que no tienen algún tipo de formación ni de ética en su mayoría. ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Este es un factor muy, muy importante porque antaño a los locutores se les exigía que personalizaran sus programas. Es decir, que trabajaran con contenidos que diferenciaran la mañana de la tarde de la noche. Y ahora no. Hoy me doy cuenta que el tipo de contenidos que a mí me gusta y que podían llegar inclusive de manera natural en la radio comercial, ahora tengo que buscarla en la radio institucional. Sí, es cierto. Carnita, fíjate cómo el papel que está sufriendo la radio permisionada. Es decir, la radio que está al servicio de las comunidades. Las radios universitarias, las radios de los pueblos, las radios especializadas y la radio comercial, Masta, la radio pop. Se ha olvidado de todo eso, esencialmente se ha olvidado de darnos contenidos, de crear contenidos. Yo no quiero escuchar, y por eso cada vez escucho la radio menos. Sí. O sea, independientemente de que sean mis colegas o no, quiero escuchar algo diferente, quiero escuchar algo atrevido, algo que me desafíe, inclusive a través de la provocación directa, a través de las palabras acomodadas de tal manera que haya una reacción por parte del auditorio y que le impida permanecer indiferente ante un medio caro. La radio es un medio caro.
paga el edificio, paga la renta, paga la luz, paga trabajadores, paga una cosa, aquello y más allá. No es posible que convirtamos a un medio tan noble, tan precioso y tan extraordinario como lo ha sido la radio en una extensión, te repito, de las redes sociales. Deben seguir. Si no pelean, si los radiodifusores no se olvidan, repito, si los radiodifusores se olvidan qué es la radio, porque la radio no solo es un negocio. ¿Cómo vas a tener un negocio si tu producto es malo? Sí. El radiodifusor debe exigirles a sus colaboradores, a sus trabajadores, que especialicen el contenido de sus programas y que dejen de estar recurriendo a la muletilla del jajaja y jajaja. Masta, quiero profundizar un poquito en algo que dijiste hace rato, porque se me hizo bien importante. Sí es cierto, hoy por hoy, las radios institucionales, las radios que nacen en, pues sí, en universidades, en este caso yo recuerdo, ¿perdón? Estatales inclusive, ¿no? Sí, que de hecho acá en la última que yo trabajé fue precisamente una estatal. Mira, Masta, yo iba a preguntarte esto. Primero que todo, Eric Guzmán, para todos los que han escuchado su nombre, hay una referencia casi siempre y casi todos, incluso los locutores, cuando hablamos de Eric Guzmán, es una eminencia. Para la gran mayoría de nosotros, Eric Guzmán tiene un recorrido impresionante y pareciera que es un anciano a nuestro lado. Realmente somos la misma generación, pero eres muy precoz, Masta. Tú empezaste de plano muy chavo, enamorándote de todo esto. Autoridad, definitivamente la tienes por todo lo que, repito, has atesorado, has estudiado y has cuidado la radio en Colima. Hace rato tú hablabas, sí, efectivamente, de cómo la radio comercial va de alguna manera perdiéndose todo esto, y luego la radio institucional llega a ser de alguna forma como esta, pues sí, encuentras todavía cosas bien interesantes. Hoy lo que menos se busca es imaginar. Hoy le das al telefonito y estás viendo o viviendo todo lo que tú quieres sin necesidad de echar a volar este asunto. Desafortunadamente, como dije hace rato, la radio es un negocio. Para los de arriba es un negocio y debe seguir siendo un negocio. Pero no puedes vender el mismo producto durante 10 años, Masta. El gran problema, o uno de los grandes retos, uno de los grandes inconvenientes que tienen esas radios predecibles, esas emisoras predecibles, es precisamente la competencia. O sea, todo está bien, con tu producto, sigue recurriendo a los mismos gags, sigue recurriendo a la misma música, sigue haciendo las mismas formas predecibles para tu auditorio, hasta que tu mismo auditorio le mueve al dial, le mueve al sintonizador y dice, ah, caray, o sea, ¿la radio puede hacerse de otra manera? Es decir, uno de las grandes desventajas del medio desgastado y predecible es un detalle tan, válgame la redundancia, detalle y minúsculo son sinónimos, pero válgame la referencia a este detalle tan importante. Las indicaciones que se le dan a un locutor: no debes entrar después de un corte comercial. Masta, parece que todos los directivos están haciendo lo mismo y todos los locutores se están sometiendo inteligentemente, para no tener problemas con las directivas, para hacer lo mismo. Pero cuando todos hacen lo mismo, ¿cómo vas a encontrar las diferencias si no le mueves, no te atreves a moverle al dial? Cuando yo estoy escuchando una estación, una emisora, después de 2, 3 ocasiones que lo hago, ya sé qué es lo que va a pasar. Ya sé que después del sweeper viene una canción y luego viene el locutor, o después de 3 o 4 canciones viene la intervención de un locutor que tiene unas frases tan elaboradas que parece que es la misma grabación de hace una semana, de hace un año. Sí. Yo no puedo con eso. Yo no puedo imaginar hacer radio sin el factor sorpresa. No puedo. No puedo. Sí. El gran problema de las emisoras de radio, el gran problema de los locutores es que ya se vuelvan una repetición de sí.
que la cortinilla, que esto, que aquello, que el cliché, que esto. O sea, nada mata más a la radio que lo predecible. ¿Para qué vas a escuchar el programa, la emisión del próximo miércoles, si sabes que lo único que van a actualizar va a ser la temperatura y la fecha? Así es, así es. El locutor incómodo, te han dicho muchas veces, Masta, los que te dirigen, tus gerentes, tus directivos, no porque me lo digas, no porque me lo hayas contado, lo he vivido. A Eric Guzmán se le llega a ver como, ay, es que de veras se queja, no se deja. Y has estado más de 30 años al aire, Masta, y me da la sensación de que te vas a ir cuando tú quieras, y ojalá no quieras en mucho tiempo, ojalá de verdad la gente en Colima, la radio, pueda seguir teniéndote. Masta, para mí es un placer, y repito, fuera de los cebollazos, escucharte, chingado, ir entrando a Colima, estar en Colima, y tener tu voz en la radio es un lujo en este momento, porque no es solamente tu voz, es tu cerebro, es lo que haces, es tu obra, es tu creación. Pero qué difícil debe de ser para ti cada vez más, conforme pasan los años, crear y hacer lo que tú quieres y tienes que hacer en un espacio de aire. Hay un principio en todo esto, o sea, no es algo que se dé de manera no pensada. Hay un plan necesario en lo que yo hago todas las tardes en la radio. Yo trato de resistir a las formas de hacer radio, a las formas absurdas de homologar no solo a la locución, sino a la música que se toca en la radio. Como dije hace rato, ¿cómo me voy a convertir en una opción si traigo el mismo tipo de información y voy a tocar las mismas canciones que tocan las emisoras que son semejantes a la emisora donde trabajo? O sea, el factor individualizar, personalizar un programa de radio es prioritario para mí. Yo sé, Masta, que transmito para una minoría, pero esa minoría es selectiva e irreductible, no es maiceable fácilmente. Es más, no es maiceable. La gente que encuentra un buen disco, la gente que encuentra una buena banda, una buena película, un buen director, un buen escritor, no la convences tan fácilmente, o definitivamente no la convences. Bueno, a ese auditorio del que ya se ha olvidado el medio casi en términos generales, es por ese auditorio que yo voy todas las tardes. El auditorio al que, paradójicamente, yo, oponiéndome a cualquier tipo de fanatismo, precisamente es a ese tipo de auditorio al que me dirijo todas las tardes, y que religiosamente e invariablemente a las 6 de la tarde, justo cuando empieza Arabesque de Isao Tomita, que fue un recurso que utilizaba la original RL en sus enlaces radiofónicos, ya sabe que el show de los viejillos miados, el concierto de la radio, la resistencia, está empezando. Y son 180 minutos casi de absoluta anarquía en todos los sentidos. La gente ya sabe qué es lo que no va a escuchar. Escucha bien esto, Masta. La gente que escucha superclásicos ya sabe qué es lo que no va a escuchar y decide quedarse durante 180 minutos de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche. ¿Qué es lo que no va a escuchar? No va a escuchar mensajes gastados. No va a escuchar canciones gastadas, puesto que una de las posturas que he adoptado en el programa es no tocar las canciones choteadísimas de los programas de clásicos, sin importar si es Hotel California o Bohemian Rhapsody. No las voy a tocar solo porque alguien me la pide. Debe justificarme que rompa una de las reglas de oro de superclásicos: no al choteo. Entonces, genial. Ese es el tipo de auditorio por el que voy, maestro. El que han dejado de lado los otros, los que decidieron
que fue en un café de los Saxon ya no tiene auditorio. Los que decidieron que Rock and Roll de Led Zeppelin ya no tiene auditorio. Los que han decidido que Creedence ya no tiene auditorio. ¿Cómo coño no va a tener auditorio en una radio tan vilipendiada, tan vulgarizada con sus contenidos y su música? ¿Cómo no va a tener cupo? Es justo ahora, y lamento mucho que no lo estén viendo de esa manera, que tienen que acudir a las viejas buenas formas de hacer radio, utilizando el factor actualidad para lo que ya es un clásico garantizado, Masta. Con todo esto, Masta, decía yo, aún más para mí valioso el que sigas al aire. Decías hace rato, lunes a viernes 6 a 9. ¿En dónde estás, Masta? ¿Cuál es la estación en donde te escuchamos? Yo trabajo en una de las emisoras filiales de Radiorama, que es Audiorama Comunicaciones, que tiene una serie de conceptos distintos a nivel país. En la ciudad, el puerto de Manzanillo, tienen la bestia grupera. Entendemos de qué se trata ese concepto. En Tecomán tienen XC Max, una estación con diversos contenidos, que ha sido tradicional también ahí. Yo estoy en lo que antaño fue Ángel Guardián, del grupo Radio Levi, lo que posteriormente sería la última etapa de RL 98.9 bajo la dirección acertadísima de Dorian Levi Lavalle. Y con la colaboración de Vico Barajas y el resto de mis compañeros profesionales. Puedo decirte con no poco orgullo que junto con Vico y Dorian fuimos los locutores, conductores, directivos que le dimos el adiós definitivo a la estación que había sido pionera en la radio de Colima en el ámbito, en términos de tradición y de garantía, RL. Sí, yo despedí junto con los mencionados el último segundo, el último minuto de XHERL. Un dato importante para la radio, para el auditorio y para quienes van a escuchar y ver este capítulo de Huevón Radio, Masta. De los locutores que estamos en Super 98.9 durante todo el día, sí. Super Clásicos es el único programa que tiene 3 horas diarias. Sí. Los otros programas son de 2 horas, excepto el sábado, que es de 2 horas. Piensa por un momento que el corporativo sabe o no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué decide tener un programa con un locutor que puede sonar anticuado, que puede sonar nefasto, que puede sonar crítico, que puede sonar anticultural, con música que supuestamente ya no tiene mercado? Ese es uno de los grandes misterios que me formulo y trato de descifrar todas las tardes, Masta. Masta, no es un misterio, yo te lo puedo decir, definitivamente no es un misterio. Vaya, la calidad es innegable, la calidad se nota. Mira, Masta, nunca has sido tú mismo de echarte porras, pero yo creo que habemos muchos a tu alrededor que sí lo hacemos y no nos cuesta trabajo, por supuesto. 3 horas de escucharte todos los días. Claro que debe de haber alguien muy inteligente por ahí en Radiorama para decir, no, pues ¿quién nos puede sostener esta madre? ¿No? Pues obviamente. No, Masta, de verdad y con todo respeto te lo digo, de verdad mi admiración completa desde hace muchos años. Hablando de eso, Masta, hablando de esto, ya quisiera entrar en esta otra parte. En todos estos años, Masta, más de 30 años haciendo radio, una anécdota, cuéntame algo que te haya marcado de por vida, chistoso, bueno, malo, algo que en todos estos 30 años de radio haya marcado una diferencia en tu vida y te haya hecho hacer o seguir cierto camino o X cosa. Cuéntame algo más. Yo me veo como un niño adolescente que logró convencer a un radiodifusor llamado Roberto F. Levi para que me permitiera
algo que yo nunca pensé que iba a lograr, puesto que carecía, y por qué no, podría decirlo que todavía carezco de lo que entonces consideraba como elementos esenciales comparado con lo que yo escuchaba para hacer radio, para entrar a una cabina. Sin embargo, él confió en mí y durante... bueno, no durante la etapa en la que yo estuve con Radio Levi, sino hasta el último minuto, gracias a Dorian Levi, me dieron un lugar por el que peleé incansablemente todos los días, todos los minutos, Radio Masta. Pero el otro elemento, el otro anecdotario que quiero resaltar, estando en las viejas instalaciones en el grupo Radio Levi, es que estando al aire, en algún momento dado entró una pareja de personas, un hombre y una mujer, y se sentaron cerca de mí, a escasos 2 metros de distancia, y yo volteé y escuché una voz conocida de parte que provenía de un cuerpo voluminoso, casi rubio, en el cabello de tez blanca, barbón, y que me dijo con una voz familiarmente inconfundible: te venía escuchando en carretera y tienes una muy buena locución. Eres de las buenas voces que he escuchado en la radio de Colima. Y lo dijo casi con ese acento, y casi estoy tratando de emularlo porque para mí sería fácil, dado que era uno de los grandes locutores de la radio de Guadalajara que venía de vacaciones hacia Manzanillo y en el ínterin estaba sintonizando Radio Festival, que era la emisora donde yo estaba. Sí. En esa época, 1991-92, el gerente del grupo Radio Colima tenía instalada una antena, al igual que yo, con un booster con el que captaba las estaciones de Guadalajara. Y casi siempre yo llegaba y escuchaba un rato señal 90, en el 90.5. Sí, cómo no, sí. Una emisora de Promomedios. Y allí escuchaba el programa de clásicos con Luis Fernando Ulloa Cázares. Ese locutor entró en contacto, o el gerente, que era Fernando Álvarez Luján, entró en contacto con Luis Fernando Ulloa y le solicitó grabar una serie de cortinillas con un eslogan que decía, cuando ya habíamos cambiado de nombre, de identificativo, decía 93 Digital, tu FM en AM. Entonces teníamos una voz en la estación que yo conocía y que era de garantía de la radio clásica de Guadalajara, y que en ese momento, justo en ese momento del anecdotario, volteo y está sentado a un lado de mí, diciendo esas palabras que yo no esperaba y que yo no me merecía. Chulado. Para mí es inolvidable ese momento, porque le perdí la pista a Luis Fernando, le perdí la pista físicamente, porque lo seguía escuchando en las emisoras de Guadalajara. Y un buen día, a través de Facebook, entro en contacto con él. Te estoy hablando de un tiempo relativamente corto. En el 2019, Masta, entro en contacto con Luis Fernando Ulloa y empezamos a intercambiar. Él ya se había venido a Guadalajara a vivir. Había dejado La Preciosa, había dejado la radio. Él se dedicaba únicamente ya a grabar publicidad para las estaciones que lo solicitaran. Entré en contacto con él, intercambiamos grabaciones. Él transmitía a través de internet, LM Radio. Yo le grababa las cortinillas con su nombre y él propiamente hizo lo mismo con mi programa. Cortinillas que todavía pueden escuchar en Superclásicos, con una que dice Eric Guzmán, no una voz simplemente humana, sino una voz de la bla 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 bla, etcétera, ¿no? Desafortunadamente, Masta, en el 2020, Luis Fernando murió por COVID. Wow. Pero nunca olvidaré que conocí a uno de mis maestros de la radio de Guadalajara, Luis Fernando. Y eso para mí va a ser inolvidable, es fundamental en mi formación y en la ética y mi visión práctica que tengo todas las tardes de hacer radio. Qué buena historia, gracias, Masta. Oye,
Ya para terminar, quiero decirte esto. Mira, los que estamos a tu alrededor o los que hemos estado en algún momento a tu alrededor, contigo, compartiendo cabina, tiempo, radio, sabemos que eres un tipo que muy celoso de su espacio, de su tiempo, así como respetas mucho a la gente, te importa también que se te respete y se respete tu tiempo, tu espacio. Vaya, no eres el súper sociable. De hecho, a mí me sorprendió mucho esta última etapa de la que hablabas, precisamente con Ángel Guardián. Me tocó verlos a ti y a Vico en las calles haciendo desmadre, bueno, con el otro concepto, con magia. Y fue, creo, incluso para la gran mayoría de la gente en Colima, muy agradable ver a Eric Guzmán finalmente acercarse a la gente. ¿Por qué? Porque, Masta, tú siempre has sido, en tus palabras, un animal de cabina, una bestia de cabina. Esto de ser tan tú, tan celoso de tu espacio, de tus amistades, y al mismo tiempo, Masta, tener tantos años entreteniendo, ¿cómo es que este contraste tan cabrón se da contigo? Yo he tenido que acceder, para seguir en el medio, yo he tenido que acceder a ciertas solicitudes, ciertas exigencias por parte de los directivos, porque si no lo hago me van a excluir. Es decir, si no entro en el juego de las exigencias de la nueva radio, la radio visual, sé que voy a quedar fuera. Por mucho que pudiera tener algo que aportar al medio, no tengo una frecuencia modulada, no está a mi cargo. Entonces tengo que seguir inteligentemente las reglas del juego. Pero lo estoy haciendo a mi manera, lo he hecho a mi manera, poquito. Oye, Masta, pero la gente lo abrazó, la gente le encantó verte en la calle, a la gente le encantó este acercamiento. Sí, pero también saben que por mucho que les diga que los aprecio, que los valoro y que el show es suyo, yo soy mío. Sí. Es decir, hay gente que me insiste todas las tardes y eventualmente, periódicamente, que haga los en vivo. A mí me molesta que me exijan ese tipo de cosas. Yo soy un tipo de radio, yo soy un tipo de ideas sonoras, propositivas, provocativas. A mí no me pidan que esté a cuadro. Yo no nací para eso. Hay gente que ha nacido solo para cuadro aunque carezca de contenidos. A ellos pídanselo. Está en su naturaleza. Cuando a mí alguien me pide que vaya a cuadro, a lo más que puedo acceder voluntaria y gustosamente es a las selfies, porque la gente lo hace de manera privada, aunque luego lo haga pública. No me molesta, pero no me pidan algo que no está en mi naturaleza. Yo soy un locutor, no soy un conductor, y eso tienen que respetarlo. Ese es uno de los grandes valores y agradecimientos que tengo con el auditorio de Superclásicos. Te dije hace rato, ya saben, cuando van al programa, ya saben lo que no van a escuchar. Sí. Y de tal manera, ya saben lo que no me pueden pedir. Sí. Yo no puedo pedirle a los otros radiodifusores o a todos los radiodifusores que hagan radio con música de hace 40, 50 años, porque entiendo que es su negocio, entiendo cómo funciona. Lo único que me queda es agradecerles tanto a los directivos como al auditorio que me sigan considerando como parte del soundtrack de sus vidas. Yo, modesta y a veces asertivamente, puedo conservarme en esta especie de autorresistencia, Masta. Masta, yo te agradezco muchísimo y yo sé que mucha gente te lo agradece, precisamente ese ser tú, ese no ceder ante tantas cosas. Y te lo digo de corazón. Hey, y de antemano, todavía te agradezco más que hayas cedido a platicar conmigo ahora. Sé que no te gusta el mendigo cuadro, lo sé, y por eso aprecio mucho más este pequeño momento que hemos tenido de plática. Masta, ya casi para despedirme, dime, ¿qué viene? ¿Qué hay? Yo sé que aquello de los años venideros es demasiado riesgoso decir o planear o contar, pero dentro de todo, Masta, el plan
¿Qué tienes por ahí para la banda? Descartando completamente asuntos visuales. Masta, yo sé que te has metido ya incluso también a compartir algunas cosas en algún momento en internet. Lamento informarte, Masta, que yo soy de periodos en todo aquello que no me representa un compromiso, como es el de la radio, un compromiso voluntario, una vocación. No tengo ni compromisos conmigo, y aquellas cápsulas que escuchaba y que compartía de la memoria de la radio son paulatinas, son temporales. Afortunadamente, cada vez tengo menos compromisos fuera de la radio. Es decir, mi tiempo fuera de la radio lo estoy dedicando a la pintura, al dibujo, a las artes gráficas. Me involucro con actividades que quizá puedan estar alejadas del audio, pero están cada vez más cercanas a mí. Ya no quiero ningún tipo de compromisos fuera de la radio, pero no quiero desdeñar este interés que tienes, que se convirtió en una pregunta a futuro, y para quien alguien más tenga ese mismo tipo de duda. Todo el material que tengo de la memoria de la radio va encaminado a que en algún momento dado obtenga el eco ante mi propuesta ante la Secretaría de Cultura para llevar a cabo, formalizar, crear la Fonoteca de Colima. Si no se da, lo entenderé, no son los tiempos, no es del interés de la gente, pero eso se va a conservar, es decir, nunca, no pretendo que se pierda. Si a mediano plazo no le voy a dar seguimiento, tampoco quiero decir que va a desaparecer de mi interés, porque no tendría sentido. La cultura, si no llega a la masa, no es cultura. Es solo ego, es solo cacería particular, y no se trata de ello. No hay nada más contradictorio para la cultura, para el producto cultural, que se mantenga en manos de particulares. No existe forma más efectiva de acabar con la cultura que secuestrándola. Y si no se da lo de la fonoteca, en algún momento dado yo lo voy a llevar a la manera de una sala de exhibición, aunque sea modesta, pero tiene que ir a la gente. No solo el material de audio que tengo, sino también el material visual, también el material físico, que está relacionado con todo aquello que yo tengo relativo a la radio y a la cultura pop, Masta. Pero en un tiempo corto voy a tener que dejar ese proyecto de la memoria de la radio, de la fonoteca de la radio, en las manos de quien corresponde. Particularmente, eventualmente podré publicar algo de eso, pero justo ahora estoy trabajando con hacer una serie de esculturas a partir de ciertos filosofismos que me cargo, ¿no? Como es el que trabajé recientemente, el filósofo que podría llamarse simplemente nada, pero estoy trabajando más bien en el lado creativo, más un poco alejado de la memoria de la radio. Alguna vez, Masta, te dije que ojalá alguien se preocupara por cuidarte a ti y todo lo que has hecho, así como tú te has preocupado por cuidar y atesorar históricamente la radio. Históricamente también, los buenos artistas suelen reconocerse hasta que ya no están. Espero que no suceda esto contigo, Masta. Espero que en verdad se le saque provecho a lo que has hecho, porque lo digo de corazón, la gente muchas veces no tiene idea del esfuerzo, y más que el esfuerzo, el cuidado y la delicadeza que has tenido de guardar para todos nosotros, para toda la gente, lo que ha ocurrido. Es bien importante que los seres humanos conozcamos nuestra historia, conozcamos principios, porque de ahí podemos partir para hacer mejores cosas. Yo personalmente, repito, deseo, aplaudo tu trabajo, deseo que se conserve y ojalá de verdad se llegue a buen término con esto que dices de que precisamente se institucionalice, porque todo lo que tú tienes, que no lo he visto todo, he visto imágenes de libros, no he escuchado tus cassettes, pero tienes un mundo en audio, tienes tanto que compartir, Masta, que espero que en algún momento de verdad
este museo, porque yo así lo veo como un museo que tienes tú en posesión, pueda en algún momento ser parte, o pueda ser compartido, mejor dicho, con la gente. De verdad, de corazón, tienes una muy buena obra ahí, maestro. Muchas gracias, Masta. Desde ahora te lo digo, tengo más de una década planeándolo, por eso también ya no me quiero comprometer. He hecho la propuesta formal, si no se da de esa manera tendrá que ser de otra. Invariablemente, la próxima vez que vengas a Colima tendrás que venir a mi casa y te voy a mostrar en qué radica, en dónde está radicando y en dónde descansa y en dónde espera el último llamado, la memoria de la radio. Tienes que verlo, Masta, tienes que ver todo lo que hay al respecto. Será un placer y un honor. Que no sea un pensamiento de cuánto tendrá, cómo lo tendrá. Tienes que venir y constatarlo para que en algún momento dado también lo describas. La cultura así es como se promueve, Masta, de boca en boca. Será un precioso honor. Masta, gracias, de verdad, gracias. No me cansaré de agradecerte el que hayamos tenido esta plática. A ti no te digo que no sea la última, pero espero que por lo menos en unos meses podamos coincidir otra vez, porque sé lo mucho que no te gusta salir a cuadro, pero también sé lo importante que es compartirte con la gente. Masta, una vez más, gracias de verdad, de corazón. Un abrazo, Masta. Estamos a la orden y sigan aquí en Huevón Radio. Masta, gracias. Mi querido Eric Guzmán, sigan escuchándolo ustedes que tienen la oportunidad allá en Colima. Lunes a viernes, 6 a 9 de la noche. Carajo, qué placer.